Para saber de la Navidad lo mejor es ir a las Escrituras. Tenemos que hacer un repaso de todo lo que en ellas se nos dice, porque si no vamos a hacer o dar carta de naturaleza a pasajes, situaciones, lugares que según la tradición y los cuentos lo llevamos a la realidad, y nos hacemos idea de que eso es lo que está escrito y no es así. Pensando sobre qué parte de la historia bíblica que nos habla acerca de este magnífico hecho de nacimiento de Jesús, al final me decanté por un pasaje de Mateo. Cada evangelista cuenta de una manera o en parte el nacimiento de Jesús. Dicen algunos que el otro evangelista que comparte acerca del nacimiento de Jesús con multitud de detalles es Isaías. Así que algunos dicen que Isaías es el cuarto evangelio sinóptico. Sinóptico es que es parecido. Y como quizás en muchas ocasiones ya hemos hablado del relato que encontramos en Lucas, que nos habla acerca de Jesús, de su nacimiento, nos habla acerca de nacimiento de Juan el Bautista, el precursor, nos habla de muchos detalles que en parte reconocemos como tales históricos y otra parte son un poco de la imaginación, de los cuentos, de cuando en la escuela dominical nos explicaban pues cómo había sido el nacimiento de Jesús. Así que Navidad, según la Biblia, tiene que ser según la Biblia, no según las tradiciones de los hombres y menos de Hollywood, que tantas imágenes nos ha presentado y con las cuales hemos entretenido a los niños y quizás incluso, no sé, también nosotros. Bueno, cuando yo era niño no había prácticamente televisión, así que eso fue hace mucho tiempo y me influyó poco. Pero bueno, a mis hijos sí y a mis nietos también ven la televisión y las historias que ahí cuentan, que no siempre nos cuentan la verdad, y nosotros mismos también nos deleitamos con multitud de historias según Hollywood que nos parecen entrañables. Y a veces incorporamos también incluso en nuestro cancionero algunas canciones que dan honor más al árbol, que aquí no está en esta ocasión, que al Cristo mismo. Hay una canción que cantábamos en la escuela dominical cuando yo era niño, que decía algo así como: oh árbol de la Navidad, qué bello y hermoso estás. Y, en fin, luego sigue la canción y así que nos habla al final de Jesús, pero empieza alabando el árbol. Bueno, lo importante es que es una historia que conocemos. Y como conocemos, cuando leemos los pasajes que nos hablan acerca de ello, pues lo leemos por encima sin entrar en profundidad. La Navidad, el nacimiento de Jesús, fue el cumplimiento de la promesa de Dios de que enviaría a alguien para salvar al mundo. Eso es el verdadero significado de la palabra Navidad. Isaías, en el capítulo 7 que hemos leído, versículo 14, dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. La Virgen concebirá, dará a luz un niño, y le pondrás por nombre Emmanuel. Comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los reyes que tú temes será abandonada. Y así hay una profecía, una palabra de ánimo al pueblo de Israel sobre ese rey que habrá de venir y que habrá de darles la victoria sobre los enemigos. Pero, ¿nos quedamos con la guerra? No, nos está hablando ahí de que habrá un nacimiento que será virginal. Y cuando vamos al Nuevo Testamento se nos habla de cómo el ángel Gabriel habló con María y esas palabras que le dice, y cómo José pues entra en duda, y entonces entra también a veces por parte de Satanás en nuestra cabeza la duda de cómo pudo ser aquello, cuando María dice: ¿cómo puede ser
ella misma, pues no conozco varón. Todavía no he tenido relaciones sexuales con ningún hombre. Y era un natural entre nosotros para que nazca un bebé. Pero la promesa de Dios es algo portentoso, nada imposible para el Espíritu de Dios, que es ese nacimiento virginal, sin relación humana. Ese Dios dentro de la mujer para que lo dé forma y forma humana. Pero fijémonos que también dice Isaías que le pondrás por nombre Emmanuel. El nombre entre los judíos tenía un gran significado. Condicionaba incluso la personalidad de la persona. De forma que no es algo casual. Recordad que Juan, cuando el ángel le dice que va a ser padre y nace el niño de Elizabeth, y dice, bueno, pondremos Juan como su... Juan, ¿cómo era? Zacarías, como su padre. Yo sigo siendo para muchos soy Manolo, como mi padre. Bueno, pues eso decían. Y él pidió una tablilla para decir que lo llamaran Juan. Pero ¿cómo Juan? Si no hay nadie en tu familia que lleve ese nombre. Se extrañaban los vecinos. Pero el ángel había dicho que le pusiera ese nombre, porque él sería precursor. La profecía de Miqueas, que hemos leído antes, nos habla acerca de la protección y del cuidado. Dios nos habla de un guiador que apacentará. Alguien que dirige y que apacienta es una imagen muy típica que los mayores hemos visto quizás en el medio rural con el cuidado de las ovejas. Tuve un compañero que tenía una granja de cabras y no tenía pastor. Él había dividido su finca en diferentes parcelas y cada día sacaba las cabras a una parcela y comían en esa parcela y a la noche les recogía por un caminito que había hecho hasta el refugio y allí les complementaba lo que habían comido con hierba con el pienso y ordeñaba las cabras. Ya no tenían pastor. Las ovejas en el campo tienen pastor. Conocí varias personas que tenían ovejas que producían una gran cantidad de leche, que tenían derechos para salir a pastorear por el campo de acuerdo con las normas agrarias de España, y las ovejas no veían una hierba verde ni por recomendación. Todo lo que comían era pienso, alfalfa, hierba seca, paja, pero no salían del establo en todo el tiempo. En fin, por eso ahora mismo que a un niño le decimos de dónde viene la leche y nos dice que de la nevera, pues podemos ver que no se entienda claramente esta promesa del guiador y del que apacentará. Del que apacentará. Por eso digo que tenemos que leer y ver el significado de cada una de las palabras que en la Biblia se utiliza para contarnos esta historia. Conocer bien la historia de la Navidad, releer el texto bíblico y el cumplimiento de las profecías que Dios nos ha dado es sumamente vital para no cometer errores, especialmente cuando tratamos de enseñar a los más pequeños. Pero cuando uno mira alrededor, y como decía el texto de Carmen, la carta de Jesús, nos dedicamos a hacer regalos. Así que Navidad es época de hacer regalos. Bueno, puede tener una justificación bíblica. Los magos trajeron regalos al niño. A los niños les hacemos regalos. Y no les importa cuándo, ni cómo, ni por qué, ni de qué manera. La ilusión es abrir el paquete. Mirar el juguete. Ya lo tengo repetido, no me gusta. O cuando le preguntas, oye, ¿y cuál fue lo que te entró en el sobre que te di hoy? Se encoge de hombros porque ya tienen tantos regalos que entraron en sobre sorpresa que ya han perdido la cuenta. Y así es. Cierto es que hay niños que no reciben regalos y no saben lo que es la Navidad, o el hecho de que en el día de su cumpleaños puedan recibir un regalo. Por eso nos hemos esforzado en hacer las cajas de la Navidad, para que lleguen a niños que no tienen esa costumbre, y no importa cuándo lleguen, lo que puedan tardar, que sean estas fechas o en otras, lo importante es que ellos van a estar sumamente ilusionados por un regalo que reciben, y sumamente ilusionados, más que ellos todavía,
sus padres. Los mayores que los cuidan, gozándose, alegrándose, con qué alegría abren esa caja y les enseñan y les explican el muñeco que les ha entrado, o quizás el lapicero con el cual van a escribir 1001 historias. Así que no necesitamos una excusa para hacer regalos, aunque sí que nos dice la Biblia que a Jesús le hicieron regalos. Y quizás por eso no ha aprovechado las casas comerciales para animarnos a hacer regalos. Sin mirar cómo corre y cómo se queman las tarjetas de plástico, o van borrándose de nuestro bolsillo los billetes, tenemos que regalar. Y si nos juntamos en Navidad, hermanos, primos, tíos y todos los demás, tengo que comprar algo para alguien. Así que me paso 15, 20, 30 días pensando en qué puedo regalar que le pueda gustar a, y que cuando se lo dé, lo meterá en un cajón y no lo disfrutará. Eso es lo que dice Jesús en la carta de Navidad. Que compran regalos carísimos, se esfuerzan, gastan tiempo, queman energías en comprar cosas que no sirven para nada, que no son apreciadas, y que después de entregar esos regalos caros, costosos, pues viene la decepción. Vaya cosa que me han regalado. Fíjate cómo resulta que ni tan siquiera ha sido capaz de sonreír y dar las gracias por el regalo, y entonces viene la desconfianza porque no ha sido el otro suficientemente hipócrita para decir, me encanta, lo que yo esperaba, sino todo lo contrario. Muchos de los regalos que se intercambian en estos días son por compromiso. ¿Por el qué dirán? Por no quedar mal. Porque no me llamen tacaño, roñoso. ¿Qué dirán? A veces los regalos tienen una doble intención. Regalo para que me regalen. Regalo porque me regalan. Me da lo mismo. Pero no hay un amor sincero que motive ese regalo. Si miramos en la Biblia, y vamos ahora a ver en Mateo capítulo 2, versículo 9, es parte de la historia del nacimiento de Jesús, es parte de la historia de la Navidad. Bueno, vamos a leer mejor desde el versículo 1. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, llegaron del oriente a Jerusalén unos sabios, repito, unos sabios, no unos reyes, unos sabios, preguntando, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pues su estrella hemos visto y en el oriente y venimos a adorarlo. Venían a adorarlo. Al oír esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él, y habiendo convocado a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. ¿Habría ido ya a hablar de Cristo Herodes? ¿Dónde había de nacer el Cristo? Ellos le respondieron, en Belén de Judea, porque allí fue escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña de entre los príncipes de Judá. No eres una ciudad pequeña desapercibida, que no formará parte de la historia, pasará sin pena ni gloria. Porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los sabios y se cercioró del tiempo exacto en que había de aparecer la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo, id allá, averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando lo halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya a adorarlo. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Y la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegando
se detuvo sobre donde estaba el niño, y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Al entrar en la casa, no en el establo, no en la cueva, al entrar en la casa, vieron al niño con María, su madre, y postrándose, lo adoraron. Luego, abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra, pero siendo avisados por revelación en sueños que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Así que dice el texto que le ofrecieron, abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, le ofrecieron oro, le ofrecieron incienso y le ofrecieron mirra. No sabemos si lo llevaban de forma expresa para entregar al rey cuya estrella han visto, o si simplemente era parte de sus tesoros que les serviría para sufragar los gastos del viaje, porque esos sabios no viajaban solos, viajaban acompañados de algunos criados, tenían que echar gasolina, tenían que dar de comer a los camellos o caballos, lo que llevaran, y entonces tenían gastos en el viaje. Quizás para eso llevaban esos materiales, el oro, el incienso y la mirra. No lo sabemos, tampoco importa. Lo que sí que hemos de destacar es que postrándose lo adoraron. Postrándose lo adoraron, lo buscaban para adorarlo, lo buscaban para reconocerlo, para publicar que era alguien tan excelso, tan importante, que tenía una estrella en el cielo que decía dónde estaba, como un buen GPS que no falla. Ellos sabían leer las estrellas, la posición de los astros e identificar los lugares, y por lógica humana pues se fueron a la capital del reino. ¿Dónde está la gente importante? En la capital. ¿Quién vive en los pueblos? Los que no les queda más remedio. Y en esa misma lógica que utilizamos hoy, también ellos la usaron. Por eso llegaron al palacio. Alguien tan significativo que tiene una estrella tiene que estar en el palacio real. Pero allí no estaba. Porque era había ido a una ciudad que pasaría a formar parte de los anales de la historia. Y era esa ciudad de Belén, esa ciudad pequeña. Y fueron allí y postrados le adoraron. La adoración conduce a la generosidad. Cuando es genuina, nos estimula a la entrega, al sacrificio y al servicio. La adoración es la expresión máxima de nuestra devoción y amor. Y quien siente devoción siempre desea entregarse a aquel, a quien ama. Así que aquellos magos vinieron a postrarse, a entregarse a aquel que amaban sin conocerlo, porque sabían de su existencia. Hemos de analizar, pensar, considerar la verdadera razón por la que hacemos regalos, por la que esperamos regalos. Esther nos lo pone muy difícil. Va a ser su cumpleaños dentro de unos días y quiere que sea un regalo que sea sorpresa, que no sepa lo que es, que además le guste. Harto difícil. Haz una lista de deseos y por lo menos sabemos que si pones un bolso, sabemos qué estilo de bolso te gusta. ¿Llegará o no llegará? No importa. En fin, lo tenemos que pensar. ¿Lo hacemos por nosotros? ¿Lo hacemos por ellos? Francamente, en mi caso, abuelo de niños pequeños, ver la ilusión con que cogen el sobre, el regalo, el paquete, lo que me traes, tráeme algo cuando te vas a algún sitio y que te están esperando, merece la pena parar y comprar un regalo para ellos.
pequeño que sea, no importa. Luego, como mayor te decepcionas, porque cogen el coche y como tienen tanto, los mezclan con los que tienen y ya no juegan con ellos. En fin, el punto de vista en estas situaciones de los mayores, de los viejos como yo, es diferente al de los niños. Pero la alegría con que reciben, la alegría con que llega el paquete y lo comparten y enseñan, y aquí está algo que es para mí. Eso es todo. Lo siento por los que ya no tenéis niños pequeños en casa, la verdad. Bueno, volviendo a los magos, nos dice que buscaron hasta que lo encontraron. Y al entrar en la casa, insisto, en la casa, porque sí que es cierto que otras partes del Evangelio nos dice que cuando llegaron a Belén no había lugar para ellos en el mesón y que entonces alguien generoso los metió o cedió el espacio de su establo, fuera este de madera o de cueva, no importa. Y en nuestra recreación, que vemos constantemente en los dibujos, las representaciones, en los belenes, es un lugar lleno de paja, telas de arañas, suciedades y además animales, que son muy prácticos, son una buena calefacción. ¿Por qué no había lugar en el mesón para ellos? Porque llegaron tarde, llegaron de noche y había tanta gente en la ciudad que todas las casas estaban llenas y posiblemente José no se acordaba de qué familiares tenía allí cuando descendía de aquella población y por eso en cumplimiento del edicto tuvo que ir allí a empadronarse. Pero siempre hay almas generosas, lo que tengo te doy. Así que a este forastero, algún vecino del pueblo le dejó usar ese establo. Pero si os ponéis en el pellejo de aquel vecino o aquella vecina, no importa, ¿lo dejaríais tal como estaba con los bichos dentro y la pesebre sucio? ¿O cogeríais una escoba y lo barreríais? Y cogeríais un trapo y quitaríais las telas de araña, que las arañas nos garantizan que el edificio no se cae, pero las telas solamente nos dicen que por allí pasó. ¿Qué habríais hecho vosotros? ¿Por qué seguimos recreando en nuestros belenes en casa, en las televisiones, en las películas, un lugar sucio? No entra en mi cabeza. A lo mejor estoy mal enseñado por Dori, pero tiene que estar todo limpio y cada cosa en su sitio. Y si no, no está bien. Así que, en esta ocasión, y más a una mujer parturienta, con lo delicado que es el momento, a un bebé inocente y sencillo, no le vamos a dejar allí, en la artesa donde comen los animales, por mucha paja que pongamos encima. Seguro que habían estado frotando para quitar restos de comida de otros días, para que estuviera lo más limpio posible, para que ese niño, sin saber quién es, pueda estar lo más cómodo posible. Pero si nos invitan a que hagamos un dibujo de cómo sería el lugar donde nació Jesús, no nos vamos a olvidar del burro, ni de la vaca, no nos vamos a olvidar de las gallinas por allí corriendo. Patos no lo sé, porque son más guarros que las gallinas. Pero todo sucio. Lo vamos a pintar así porque nos han convencido los tebeos, las películas, que eso era así. Pero es inhumano por parte de los dueños de aquella casa. Y la estancia de Jesús en aquel lugar, sin duda que duró muy poquito. Muy poquito. Enseguida, al día siguiente o esa misma noche, estaría allí la señora María, que tiene su casa limpia, y dejaba su habitación para que pudieran estar cómodos esa mujer y ese niño. Sin duda. Aun cuando ella tuviera que irse a dormir a la cocina, porque las casas no serían grandes. Sin duda. Así que del pesebre, el momento del nacimiento, donde fue recibido por los pastores a quienes Dios les había revelado que había manifestado Dios allí en Belén, un hecho sumamente importante. Así que los pastores estaban en el campo. En el mes de diciembre los pastores
Palestina no pueden estar en el campo porque hace demasiado frío cuidando de su ganado. Por eso nos atrevemos a afirmar que el nacimiento de Jesús fue en primavera, marzo, abril, por ahí, donde sí que los pastores sacan a sus ganados al campo y duermen con ellos en el campo mientras los cuidan. Pero la fecha es irrelevante, lo importante es el hecho. Así que estos magos, al entrar en la casa, vieron al niño con María su madre. Postrándose, lo adoraron. Y consecuencia de esa reverencia, de ese reconocimiento, de esa adoración, es que abrieron sus tesoros. Lo mejor que tenían, lo mejor que llevaban. Insisto, no hay ninguna constancia de que fueran cosas ya para regalar a quien vamos a visitar, sino más bien podemos pensar que es lo mejor que tenían en ese momento, prescindiendo de ello y dándoselo a ese niño. Dicen que el oro representa porque es el rey. Ya no me acuerdo las otras dos para qué eran, pero bueno, siempre encontramos excusas. Lo importante es que cuando llegaron los magos, llegaron a una casa. Me gusta incidir en esto, porque por humano no podemos relegar a Dios a un lado. Así que eso también nos enseña que Jesús, cuando lo conocemos a través de la Biblia, cuando creemos a Dios y creemos en su promesa y decimos, Cristo sí entra en mi corazón, tenemos que llevarlo a casa. Cristo no es el Dios al que hemos de servir en el lugar de culto. No está encerrado entre las cuatro paredes de la capilla o de la iglesia, sino que está a nuestro lado constantemente. Algunas de nuestras canciones, comentaba antes en el viaje, dice, Señor, ven a mí, entra en mí otra vez. Hombre, es que no me he ido nunca. O sea, otra cosa es que tú no me escuches. Pero yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo, nos dijo a sus discípulos. Todos los días hasta el fin del mundo. Y hay un hecho más importante que se nos escapa a veces con el nacimiento de Jesús, con la Navidad y a pensar en ella. Es que Jesús nació, como tú y como yo, para un día morir. Y murió en la cruz por mí, por mis pecados, por ti, por tus pecados, para satisfacer la perfecta justicia de Dios, quien había dicho que el alma que pecare necesariamente morirá. Que no hay justo ni aun uno, porque mucho que se quiera considerar santo, ni aun uno tiene razón entre los seres humanos. Solo Cristo. Y Cristo murió en la cruz por mis pecados. Murió para hacerme hijo de Dios. Murió para que Dios me adoptara por hijo, me hiciera coheredero de las promesas del Padre y de la vida eterna que solamente está allí. Así que Jesús no solamente nació y se quedó ahí, sino que nació para morir. Hace unos días tuve que estar en un funeral en una iglesia romana y mirando el retablo bello y hermoso que se admiran los hombres de esas obras de arte que se han hecho con diferentes escenas de la vida de Jesús, pero en todas las escenas estaba Jesús muerto. Que si lo bajan de la cruz, que si está en la cruz, que si no lo descuelgan porque si no, no saben qué van a hacer con él, pero en ningún momento se le ve a Jesús enseñando. Es lo que vemos también en nuestras famosas procesiones de Semana Santa, de penitencia y esas cosas, al menos en esas tierras. Cristo muerto. Siempre o siendo juzgado o muerto. Aunque ahora algunos han hecho imágenes sobre su imaginería para ver un Jesús resucitado que sigue sin hablar, porque de la madera que fue hecho se calentó el artesano. No habla, no ve, no siente, dice el Salmo 115.
Bueno, hermanos, estamos en Navidad. No nos limitemos a felicitar la Navidad. Estamos en fiestas y vemos cómo la mayor parte de la gente celebra felices fiestas. Fiestas de no trabajar, fiestas de comer más y más caro. Los precios en el mercado se han disparado. No entiendo, decía hace unos días un percebeiro, cómo que todo el año corremos el mismo riesgo para coger los percebes y ahora es cuando están caros. Y a nosotros nos los pagan baratos como siempre. El momio se lo llevan los intermediarios. Cuando el riesgo de nuestras vidas para poderlo coger todo el año es el mismo. Es obligatorio comer cordero. Es obligatorio comer besugo. Huevos, y los comes todos los días. Eso no es comida. Nos montaremos nuestras mesas en nuestras casas. Si somos 5 platos, 5 copas, 5 vasos. Nos faltará el plato para el invitado, que nos es incómodo. Sí. Jesús nos es incómodo porque toca nuestro corazón, nos redarguye de nuestros pecados, nos recuerda nuestra desobediencia, nos recuerda que Él vivió y murió en la cruz por nuestros pecados. Y estamos en Navidad, en fiestas, y los días de fiestas no tenemos que recordarlo. No en vano el libro de Eclesiastés dice que mejor es el día de la muerte que el día del nacimiento. Pensemos que no son solamente fiestas. Decían los analistas en televisión en unos días, ayer, parece que lo fue, que nuestro presidente de gobierno nos invita a tener felices fiestas, pero no feliz Navidad. Las empresas, incluso nosotros, yo he recibido bastantes felicitaciones de felices fiestas, que lo paséis bien. Felices fiestas y no feliz Navidad. Cuando a alguien le dices feliz Navidad le suena a raro. Hemos ya llegado a ese punto de que es raro hablar del verdadero motivo que da lugar a estas fiestas y a la paga extra. Que el Señor nos ayude. Paga extra los que la tienen, no todos.